Buenas tardes, mi nombre es Hugo Daniel Guiraoque. Este es el proyecto integrador para Contabilidad Intermedia 2. ¿Qué variantes conforman el capital variado? Es el resultado de las operaciones de las entidades, y esas son utilidades retenidas. Son el saldo de utilidades que conserva una empresa, y es lo que queda después de restar los pagos de dividendos a los accionistas y los traspasos al capital social. Generalmente se usan para compra de bienes de capital. Reservas de capital. Son la división de utilidades netas y acumuladas de la entidad. Son creadas por los propietarios y requerimientos legales. Pérdidas acumuladas. Son rectificaciones contables que se hacen por hechos ocurridos en años anteriores que generan una reducción en los resultados de la empresa. Exceso o suficiencia en la actualización del capital contable. Es una cuenta que se utiliza para registrar el saldo de la cuenta transitoria, que puede tener un saldo deudor o acreedor, y se produce por diferentes factores de actualización que se aplican en las partidas no monetarias, en relación con los factores aplicados de las partidas monetarias. ¿Cuál es la relación en cuanto a reservas de capital y los tipos de reserva? Son las utilidades netas de la entidad que se logran acumular durante un periodo estipulado, la cual es creada por sus propietarios, y los requerimientos legales que se dividen en tres. Reservas legales. Es el beneficio que recibe la empresa y no se ha partido. Se usa para autofinanciar y aumentar el valor de esta. Reserva estatutaria. Están constituidas por el mandato de un acta constitutiva. Reservas voluntarias. Estas se establecen por el acuerdo de los accionistas. Describe un caso práctico donde se apliquen cada uno de los tres tipos de dividendos. Dividendos en efectivo. Estos son el pago de efectivo a los accionistas como retribución a su inversión. Microsoft declarará dividendos en sus acciones de 3 pesos sobre cada acción, que se pagará el día 30 de noviembre. A la fecha existen 200.000 acciones emitidas. Así se vería un asiento contable. En el asiento 1, en utilidades retenidas, en debe habrán 600.000 pesos. En dividendos decretados, en haber, habrán 600.000. En el asiento 1A, en dividendos decretados, en debe, habrán 600.000. Y en bancos o pagos en efectivo, en haber, habrán 600.000. En la cuenta mayor de dividendos decretados, en debe habrán 600.000 y en haber 600.000. Dividendos en acciones. Buscan que el precio de las acciones de la empresa disminuya en un momento cuando más acciones se emiten a las personas que ya tienen acciones. El 1 de noviembre, la Asamblea Accionista de Electrónica Delgado declara un dividendo de 5 pesos por cada acción emitida, que se pagará el 1 de diciembre a los accionistas registrados. En la fecha declarada existen 800.000 acciones emitidas y pagadas. Los dividendos son pagados en acciones. En el asiento 1, en utilidades retenidas, en debe, habrán 4 millones. En dividendos en acciones por pagar, en haber, habrán 4 millones. En el asiento 1A, en dividendos en acciones a pagar, en debe, habrán 4 millones. Y en capital social habrá un total de 4 millones. La cuenta mayor de dividendos por distribuir en acciones
en debe serán de 4 millones y en haber de 4 millones. Dividendos en especie. Es cuando los socios o accionistas decretan dividendos a pagarse en especie, por ejemplo, con un terreno. Electrodomésticos Pérez, el día 1 de octubre, obtuvo una utilidad de 500,000, con el cual espera repartir dividendos con sus dos principales inversores, el día 1 de noviembre. La organización pretende dividir las utilidades en partes iguales, por lo que al inversor 1 le darán el 50% de la remesa en efectivo y al inversor 2 le darán el otro 50% con un automóvil valuado en la cantidad de 250,000 pesos. Demuestra cómo se sentaría en una tabla. En el asiento 1, en utilidades retenidas, habrán 500,000 pesos. En dividendos por pagar, en haber, habrán 500,000 pesos. En el asiento 1A, dividendos por pagar, en debe, habrán 500,000. El socio 1 recibirá 250,000. Y en dividendos por pagar, el socio 2 recibirá en debe 250,000. Y en haber 250,000 con un automóvil. En la cuenta mayor, en dividendos por pagar, en debe serán 500,000 y en haber pagados 500,000. ¿De qué manera resumes la regla de evaluación del capital ganado? La evaluación del capital ganado nos sirve para evaluar la situación financiera de la empresa y sus reglas nos indican el valor relativo del capital de la empresa desde el inicio de la operación hasta la conclusión del periodo establecido. En este proceso, de este modo, la amortización de las acciones se reflejará en la reducción del capital ganado. ¿Qué son los asientos contables y cuál es su relevancia? Son registros de las transacciones financieras de la empresa, donde se registran movimientos como la venta de productos, préstamos bancarios, pago a proveedores, etc. Se conforma en la tabla por dos partes, el debe y el haber. Ambas deben ser iguales para estar cuadradas. Con eso logramos un registro exacto de transacciones para tener un control y seguimiento del estado financiero de la empresa. ¿Cómo defines la variación del capital contable? En este estado se encarga de mostrar las variaciones del capital contable, es decir, que nos muestran el resultado de las operaciones en un periodo contable, así como la toma de decisiones por los propietarios, ya que se sientan todas las operaciones que hayan impactado directamente e indirectamente al capital contable. ¿Cuáles son los elementos que conforman la utilidad integral? Se refiere a la pérdida neta del periodo y se conforma de los siguientes elementos: exceso o insuficiencia en el capital contable, efectos de conversión en moneda extranjera, ajustes al capital por pasivo adicional de remuneraciones de retiro, impuesto sobre la renta diferido, que se aplica directamente al capital contable, productos financieros, ganancias por fluctuaciones cambiarias, gastos por intereses, pérdidas por fluctuaciones cambiarias, resultado por posición monetaria.